Bienvenidos. Continuando con el curso, el día de hoy vamos a trabajar con las referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas en Excel. Para ello, en los tres ejemplos vamos a hacer uso y manejo de la tabla de multiplicar. Las referencias relativas nos permiten a nosotros mantener la referencia de cada celda o las celdas que están trabajando con una fórmula o con una función. Signo igual para poder realizar nuestra fórmula. Entonces le damos la referencia del número 2 que está en la celda B4. B4, signo por, y le damos la referencia donde está el número 1, en este caso la celda D4. Presionamos Enter y el resultado está correcto, 2 por 1, 2. Entonces vamos a autocompletar hasta el número 10 y vemos que nuestros resultados están correctos. Por ejemplo, donde el resultado de 2 por 5, presionamos la tecla F2 para poder ver o modificar la fórmula y vemos que las celdas son las correctas, 2 por 5, 10. Vayamos a la última celda, en este caso el resultado de 20, 2 por 10, presionamos F2 y vemos que las celdas son las correctas. Entonces, en este caso, las referencias de las celdas son relativas. No ha cambiado, los resultados son los correctos. ¿No es cierto? Vayamos a las referencias absolutas. Las referencias absolutas trabajan de diferente manera a las referencias relativas. Lo mismo vamos a trabajar acá con la multiplicación. Por ejemplo, 1 por 2 y nos tiene que dar el resultado acá, ¿no? Entonces vamos a trabajar de la misma manera, igual este número, ¿no es cierto?, por este otro número, en este caso 1 por 2. Presionamos Enter, el resultado sí es correcto, pero si yo voy a autocompletar todos los datos y nos muestra números bastante grandes que no son los correctos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, 4 por 2 tendría que ser 8 y no 48. Si yo presiono F2, donde este resultado de 48, F2, ahí podemos observar que el número 4 se ha multiplicado por 12. Es por eso ese resultado. Vayamos con este otro valor, F2, y vemos ahí que el 8 se ha multiplicado con este valor, ¿no es cierto? Entonces esa no es la manera correcta, está mal realizado, ¿no es cierto? ¿Cómo se corrige esto? Nosotros tenemos que decir al Excel que no mueva este valor, por ejemplo, que se mantenga, que todos estos números se multipliquen con este valor. Entonces, para ello, yo voy a, en la primera fórmula, voy a presionar F2, el C4 es el valor que tiene y con el que tienen que trabajar todos estos valores de la izquierda, del número 1
al número 10. Entonces acá nosotros vamos a presionar la tecla F4 para poder fijar esa celda y que todas trabajen con la misma. Presionamos Enter, vamos a autocompletar. Ahora sí, todo está correcto. 1 por 2, 2, 6 por 2, 12, 10 por 2, 20. Entonces vemos, por ejemplo, acá en el resultado de 10, presiono F2 y vemos que el resultado es correcto, ¿no? El 5 ha trabajado con el número 2. Con esa celda simplemente, ¿no es cierto? Vayamos al número 20, F2. De igual manera, ¿no es cierto? El número 10 ha trabajado con 2. 10 por 2, 20. Entonces hemos fijado esta celda para que todos estos números trabajen solo con este número 2, ¿no? Con esta celda C4. Pasamos a las referencias mixtas. En las referencias mixtas sucede lo siguiente. Por ejemplo acá, esto también es una tabla de multiplicar. Si yo multiplico 2 por 2, tiene que salir como resultado 4. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y así sucesivamente. Vamos a trabajar acá directamente. Igual. Entonces, este número por este otro número. Presiono Enter. Muy bien. El resultado está correcto. ¿No es cierto? El resultado está correcto. Pero si yo llego a autocompletar, no, algo ya está mal, porque 1 por 5 no es 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O también si autocompletamos hacia abajo, también está mal, ¿no es cierto? Porque 5 por 2 no es 240. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, nos vamos acá en el resultado de 48 y presiono F2 para poder ver o modificar la fórmula y vemos que 4 se ha multiplicado por 12, ¿no es cierto? Entonces vamos a borrar todo esto y en la primera fórmula, ¿no es cierto? Recordemos que hacia la izquierda también podemos desplazar, no siempre es hacia la derecha para autocompletar los datos. Hacia la izquierda también lo podemos realizar. Por ejemplo, acá nos salió 0. Si presionamos F2, ¿no? Está tomando en cuenta esta celda que no tiene ningún dato y el número 1, ¿no es cierto? Vamos a borrar. Por ejemplo, acá. ¿Cuál es la fila que no quiero que se mueva? Pues toda esta, ¿no? En este caso la fila 4. Entonces, en esta fórmula la vamos a pasar acá, por ejemplo, vamos a autocompletar, esta la voy a borrar, acá vamos a modificar para empezar a trabajar desde acá. F2, entonces acá es A4. Bueno, B5, ¿no es cierto? B5, acá el valor, por este otro número. Entonces, tenemos que fijar la fila, pero no solamente la celda, como hicimos con las referencias absolutas. Tenemos que fijar la fila solamente. Entonces, nuevamente yo me voy a C4, voy a presionar la tecla F4, ahí me aparecen los símbolos de peso o de dólar, que me permiten a mí fijar una celda, pero yo ya no necesito fijar solamente una celda, necesito fijar toda una fila. Entonces nuevamente presiono F4, ahí podemos ver que el signo de peso o de dólar está por delante del número 4. El número 4 representa a la fila. Entonces voy a presionar Enter y voy a autocompletar los datos, ¿no es cierto? Nos sigue marcando error. ¿Por qué nos está marcando error? Si yo acá presiono en el resultado 120 F2, veo que acá
por ejemplo, ya no está tomando en cuenta el número 1, me está tomando otro valor. Pero ¿qué sucede si yo autocompleto hacia abajo? Los resultados están correctos, porque 10 por 1 es 10, ¿no? Y si yo me voy a situar en esta celda del número 10, el resultado, presiono F2 y veo que el número se ha multiplicado por el correcto, ¿no es cierto? Ahora, en acá, por ejemplo, si yo presiono F2, veo que la celda está recosiendo. Fíjense, ya estamos en la columna C. Si yo vengo acá, presiono F2, vemos que la columna sigue recosiendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que fijar también, presionamos F2, tengo que fijar también la columna para que no se vaya a mover, que siempre trabaje con esta columna, ¿no es cierto? Entonces presiono F4, esto es para fijar una celda, presiono nuevamente F4, esto es para fijar una fila, presiono nuevamente F4, ahora sí, ya está para fijar la columna, ¿no? Vemos que el signo de peso o de dólar está delante de la columna, ¿no es cierto? En este caso B, presiono Enter, ahora sí vuelvo a autocompletar y vemos que 1 por 10 es 10. Entonces ya puedo yo completar todos los valores, ¿no es cierto? Tanto hacia abajo o también hacia la derecha. Y vemos que 10 por 10 es 100, ¿no es cierto? 7 por 4 es 28. Entonces, de esa manera hemos visto las diferencias de trabajar con las referencias relativas, absolutas y mixtas en Excel.